El British Museum de Londres esconde como una de sus mejores joyas lo que, según sus investigadores, es el primer anuncio publicitario de la historia. Estamos en el año 3000 a.C., en el antiguo Egipto, en la localidad de Tebas, y un artesano escribe en una tela una curiosa inscripción que pone en la puerta de su establecimiento. Como yo no sé si manejáis como yo el lenguaje jeroglífico monumental, pues os lo voy a leer en castellano. Y decía algo así, esta tela: habiendo huido el esclavo Sem de su patrono Apu, el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un higuita de 5 pies de alto, de robusta complexión y de ojos castaños. A quien lo devuelva a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores telas del imperio, se le entregará una pieza de oro. Información, entretenimiento, publicidad. Yo no sé si esto es el primer anuncio publicitario de la historia o el primer gran content de la historia. Sea o no el primer gran content de la historia, lo cierto es que no estamos de ninguna manera ante un fenómeno nuevo. ¿Verdad? No es un fenómeno nuevo. Aquí tenemos 4 ejemplos. Estoy seguro que cualquiera de nosotros podría proponer otros 40 más. ¿Qué es sino la historia de Popeye? Sino un grandioso y monumental gran content con casi 100 años de historia. Estamos en el año 1929 y la Cámara de Productores de Espinacas, después de 3 años de exceso de producción, con los precios de la verdura por los suelos, encarga al dibujante Elzie Segar que incorpore a este curioso personaje esa inusitada afición por las espinacas. Un poquito después, en el año 62, sabéis que se inicia, ahora se celebran 50 años, se inicia el inicio de la saga de James Bond. Ya en el año 62, Dr. No incorporaba marcas como Smirnoff, o la Panam, o la cerveza Red Stripe, por supuesto, Aston Martin. Fijaros que 40 años después, en el año 2002, los productores ya consiguen financiar sus películas, las películas de James Bond, solo con las marcas que se integran, que tratan de apropiarse de los valores de este icono de la modernidad que es James Bond. Muere otro día, cuesta 145 millones de dólares y recauda solo en publicidad alrededor de 200. Antes de ayer en Londres se presentó la última de la trama y ya estamos viendo cómo marcas como Coca-Cola y Heineken están explotando de una manera absolutamente impactante su vinculación con James Bond. Año 2001, seguramente el inicio de la era moderna del gran content. El primer gran content multimedia, o al menos uno de los primeros gran content multimedia de la historia. Estamos hablando de The Hire, antes hablaba quien me ha precedido en la palabra de David Fincher. The Hire, el encargo que BMW hace en el año 2001 a David Fincher. 5 cortometrajes nacidos por y para la web. Por supuesto, trascendieron a otras pantallas. David Fincher contrata a directores como Al Lee, Alejandro González Iñárritu o Guy Ritchie. Además de ser el primero o de los primeros proyectos multimedia de la era moderna, hablando de gran content, The Hire es mucho más. The Hire nos trae los datos. Se empiezan a analizar el retorno de estos proyectos. The Hire genera solo en el primer año 13 millones de visitas en la página de BMW Films. The Hire reporta un retorno en medios, en publicity, de alrededor de 20 millones de dólares. BMW declara ese año un crecimiento en ventas del 13%. Parte de ese crecimiento seguro que se deriva a esta acción. Por cierto, The Hire también consiguió algún León en Cannes en el año 2002. El Gran Content Patrio también tiene su historia y seguramente uno de los inicios más gloriosos fue Soberano Rey Canalla, ese proyecto que, como muchos sabréis, encargaron a Miguel Bardem para tratar de trasladar determinados valores a esa bebida tan curiosa. Pues en nuestra opinión no, el Gran Content no es un fenómeno nuevo. Y claro, la siguiente pregunta que surge es: ¿el Gran Content es un fenómeno?
sin duda. El hecho de que estemos aquí cerca de 300 personas habla de que estamos, o de que tenemos entre manos algo muy grande, algo tremendo. Fijaros, si en el año 2000 ese termómetro de la notoriedad o de la noticiabilidad que es Google, hubiéramos introducido las palabras brand content, nos hubiéramos encontrado alrededor de 300.000 resultados. Esto no es nada. Si metéis Ricardo Reinares en Google salen 300.000 resultados. O sea, brand content no era nada. En el año 2010, antes de ayer, el brand content seguía sin ser nada. Apenas 3 millones de resultados. Ayer miércoles, brand content devolvía en Google 63 millones de resultados. Estamos ante un fenómeno de rabiosa actualidad. Es un fenómeno muy grande. No sé si tenía que decirlo, pero ya que estoy aquí os lo voy a decir. Publiespaña cree en el brand content. En Publiespaña creemos en el brand content. Y de hecho llevamos 20 años haciéndolo. Llevamos 20 años creyendo y llevamos 20 años haciendo brand content. Lo que ocurre es que no siempre sabíamos que hacíamos brand content o no siempre lo hemos llamado brand content. En el año 80 hablábamos de infomercials, en el año 90 esto se llamaba bartering. Con el cambio de siglo empezamos a hablar de advertising, de teleproducciones y hoy sí tenemos entre manos el brand content. Por fin hemos llegado a una denominación que nos une a todos, aún muy bien sin saber exactamente qué esconde, pero el solo hecho de que todos sabemos, o casi todos sabemos, de lo que hablamos cuando nos denominamos, o cuando denominamos brand content, ya es un acierto. Luego veremos lo que hay detrás, pero de momento sabemos que estamos hablando de publicidad especial, estamos hablando de integrar la comunicación de los anunciantes en los contenidos. Esta pieza tiene 10 o 11 años y sin embargo ha envejecido muy bien. Segunda parada, Sevilla. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en el Festival Territorio Sevilla, espejo musical de los pueblos del mundo. Darwin Film, Mastreta, Nilo Enzi, Yorka, Goran Bregovic, todo controlado. Más de 10 años tiene esta pieza. Una pieza realizada para Heineken. En ese momento no sabíamos que esto era brand content. Esto era la integración de contenidos de Heineken dentro de nuestra parrilla. Con una forma entretenida, una forma atractiva, una forma que trasladase los valores del anunciante con un respeto supremo hacia el espectador. Y esta es seguramente la mejor acción especial que se ha hecho nunca en televisión. Por favor, que no tengo un poco de lío. Los que no les he dado el veredicto, que se pongan de pie, por favor. ¿Estáis todos? Pues paséis a la siguiente fase. Sabíamos que esto era brand content, pero ¿qué puede haber más grande para un banco integrar su música, sus valores, toda su comunicación dentro de un programa en aquel momento tan exitoso como Operación Triunfo? ¿Cómo vemos hoy el brand content en Publiespaña? Bien, para empezar, y me alegro de que este tema haya salido ya antes, para Publiespaña el brand content es una respuesta eficaz al entorno que nos rodea. Los medios están cambiando. Todo nuestro ecosistema, toda nuestra industria está siendo revolucionada por un tsunami que no ha hecho más que empezar. Todo nuestro equilibrio de fuerzas está cambiando. Tenemos delante un entorno absolutamente multimedia, con un consumo de medios absolutamente multisoporte, con un espectador
multitarea, que es capaz de ver la televisión, que ve la televisión con el teléfono y la tableta en la mano. Ha cambiado los medios, ha cambiado el espectador. ¿Cómo no lo va a hacer el consumidor? El consumidor está cambiando, el consumidor está exigiendo a las marcas que se esfuercen en el proceso de distribución. El consumidor demanda marcas que ofrezcan contenidos atractivos, relevantes. El consumidor pide marcas que se comprometan y que cumplan con sus expectativas. Y dejo lo más importante para el final. El consumidor, y de esto sabéis mucho más que yo, quiere compartir valores. El consumidor nos pide compartir determinados valores. Hoy, y no voy a insistir mucho más, las marcas ya no se anuncian. Las marcas buscan relacionarse. Las marcas buscan cada vez más traspasar las pantallas, cualquiera que sea, para crear puntos de contacto con cada uno de esos consumidores reales o potenciales. Debemos todos, desde nuestro lado de la industria, facilitar a las marcas que encuentren a sus consumidores a partir de experiencias nuevas y emocionantes. Ha cambiado el espectador, ha cambiado el entorno, ha cambiado el consumidor. ¿Cómo no va a cambiar la comunicación comercial? Está patas arriba. Todos sabemos cómo se producía el ciclo antes. El anunciante hablaba, el espectador escuchaba. Y nosotros, al menos nosotros en el medio, facilitando ese intercambio. Eso ya no existe. El anunciante habla, el consumidor escucha, el anunciante escucha, el consumidor real habla, el consumidor potencial habla, hablamos todos. Afortunadamente hemos abandonado el monólogo para adentrarnos sin remedio y sin vuelta atrás en un diálogo francamente productivo para todos. Desde el punto de vista práctico, para Publiespaña, la principal premisa de trabajo es que los proyectos deben de incorporar a la vez estos dos elementos, entretenimiento y rentabilidad. A la vez, sí que de esto vamos a hablar durante todo el día. Al principio se identificaban hasta 6 agentes en el ciclo. Yo he echado de menos a los institutos de investigación muy importantes para Publiespaña en el ciclo de producción del gran content. Productoras, agencias de publicidad, agencias de medios, anunciantes, comercializadoras, televisiones, institutos. Si no trabajamos todos con estos dos parámetros en la cabeza, es imposible sacar adelante los proyectos. Los proyectos deben de tener siempre como referencia la audiencia. Hacemos televisión para conseguir audiencia y luego vendérsela a los anunciantes. El mejor gran content del mundo que no vea a nadie no habrá servido para nada. Tenemos que hacer contenidos atractivos, entretenidos. Por supuesto rentables. ¿De qué nos serviría el mejor proyecto del mundo si todos los que estamos aquí no ganamos dinero con ello? Incluidos los anunciantes, o sobre todo los anunciantes. Desde Publiespaña hemos puesto mucho esfuerzo en tratar de ir más allá de los proyectos de gran content y pensar no solo en el día de la emisión, sino en el día después de la emisión. ¿En qué sensaciones ha provocado cada uno de los proyectos de gran content en los espectadores, en los anunciantes, en todas las partes implicadas? Estamos comprometiendo muchos recursos en investigar acerca de la eficacia de la publicidad. Luego veremos 2 pinceladas. Pero hemos llegado a esta conclusión. El gran content se revela como un arma muy eficaz, tremendamente eficaz en la movilización de valores, absolutamente relevante en la movilización de valores, en la transmisión de emociones, en la activación de esos intangibles que cada día más son imprescindibles para los anunciantes. Sin duda, el gran content es un complemento. Lo siento, el gran content en sí mismo no es nada. No es nada. El gran content debe de ser un complemento en un conjunto muy meditado de acciones en televisión y, por supuesto, en acciones en otros medios. No me voy a detener mucho, pero solo veremos dos datos sobre este tema. Fijaros, este es un proyecto maravilloso, con muchos meses de trabajo, realizado para Danone, mi primer Danone. Un raro y
veces se consiguen entre estas 6 o 7 partes implicadas. Este capítulo se emitió en mayo de este año y lo vieron 33.000 personas en Divinity. Se repitió 2 veces y llegó a la nada estimable cifra de 100.000 personas. Anoche, en algún momento de la noche, esta acción de Bimbo la vieron 6.100.000 personas. Necesitamos para una cena muy especial. En Bimbo son muy fans de lo bueno y natural. Por eso presentan el primer pan tostado natural 100%. Toda una gama perfecta. El Gran Content está muy bien, creemos en el Gran Content, pero creemos en el Gran Content marcado una estrategia muchísimo más amplia de medios, muchísimo más amplia de televisión. Para nosotros el Gran Content es un magnífico complemento, pero sin olvidarnos de la publicidad convencional. Lo siento, la publicidad convencional funciona. Y si tenéis dudas, llamarnos. La publicidad convencional funciona. El 70% del recuerdo publicitario, ese recuerdo que se deriva de las llamadas que se hacen a los domicilios todos los días para preguntar por las marcas que se recuerdan, el 70% deriva de la televisión. La publicidad convencional funciona, las acciones especiales funcionan. Se demuestra, se ha demostrado que generan mayor recuerdo que la publicidad convencional y que activan otro tipo de valores distintos. Por supuesto, el Gran Content funciona y lo iremos viendo ahora. Para España, el Gran Content necesita de unas nuevas métricas. Necesita activar nuevos mecanismos de investigación, de nuevo complementarios a los que ya existen. Por supuesto, hay que seguir hablando de GRPs, de notoriedad, de recuerdo, de audiencia, de share, pero hay que incorporar otros elementos añadidos. Es capaz el Gran Content de movilizar emociones, de trasladar valores, de activar esos intangibles que cada día son más importantes ahora mismo. Y por último, y sé que puede sonar raro viniendo de donde vengo, en Publiespaña vemos muchas veces el Gran Content como un activo no solo para la televisión. Mediaset es un grupo multimedia con muchísimos soportes y en muchísimas ocasiones vemos proyectos que deben de gestarse para el mundo online, que quizá o no darán el salto a televisión, quizá o no tendrán una segunda vida en televisión. Pero la web es un buen territorio de pruebas. Bien, entrando en el mundo más práctico, quizá alguno de vosotros conozcáis este proyecto, precisamente un proyecto nacido para el mundo online, con un gran anunciante como es el Corte Inglés, que nos traslada en estas reuniones que, como muchos sabéis, se producen casi a diario, nos traslada 3 ejes básicos que todos nos podemos imaginar en el Corte Inglés. El Corte Inglés es un espacio amplio, grande, con posibilidades de comprar muchas cosas y que necesita generar una imagen dinámica, abierta, atractiva para sus consumidores. Bien, con este encargo en las manos se desarrolla Tendencias, un pequeño programa de televisión desarrollado en el lenguaje de la televisión, pero aplicado al mundo online, piezas más cortas, piezas más rápidas, piezas muchísimo más ágiles, en el que se lanzan determinados contenidos agrupados en torno a 5 o 6 secciones. La cosmética, el gourmet, la ropa, las alternativas de ocio, los viajes, etc. No me detengo más en este proyecto, pero sí me quiero detener en esto. A la vez que se arranca el proyecto, se arranca una investigación para el Corte Inglés. Es imprescindible, o al menos así lo vemos desde Publiespaña, justificar cada euro que los anunciantes ponen en nuestras manos. Y en eso nos encontramos mucha ayuda también de las agencias de medios. ¿Cómo ha funcionado esto para el Corte Inglés? ¿Se han cumplido los objetivos? Más que sobradamente, y seguramente este sea un proyecto que seguramente no arrancará de nuevo en unas pocas semanas. Fijaros, el Corte Inglés, Tendencias ha funcionado como un magnífico escaparate. Esto nos lo dicen los espectadores. Ha funcionado como un magnífico escaparate de todas las posibilidades de compra que ofrece el Corte Inglés. Se ha percibido como un formato innovador, objetivo cumplido desde el punto de vista de contenidos, y ha transmitido una imagen adecuada del patrocinador, una imagen que es seguramente el activo de mayor valor que tiene el Corte Inglés. Proyecto coherente con su imagen. No nos vamos a detener mucho en esta. Simplemente me quiero detener en el segundo párrafo. ¿Cómo ha sido capaz Tendencias de movilizar esos valores que nos reclamaba el Corte Inglés para cualquier acción publicitaria? Y esta, por supuesto. Hablamos de los enganches emocionales, la cercanía, la intensidad, y hablamos del enganche hacia lo glamuroso, hacia lo moderno, percibido este proyecto como original, como innovador, como dinámico.
La segunda de las experiencias que quería traer hoy aquí, lo cierto es que es uno de esos extraños proyectos que yo llevo cerca de 15 años en esto y ocurren en muy pocas ocasiones. Como a veces muchos años de trabajo, en este caso cerca de 3, dan sus frutos. Y dan sus frutos de una marca que, por cierto, ha aparecido antes aquí, como es Iberia. Muchos conoceréis, Tadeo Jones se ha convertido en un éxito, hasta que ha llegado Lo Imposible, ha sido la película más taquillera del año. Francamente es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos a Mediaset, que como sabéis también nos dedicamos al cine. Tadeo es una aventura muy bonita, la aventura de dos dibujantes que desarrollan este personaje, un personaje que en forma de cortometrajes gana algunos Goyas y que con la ayuda de muchos productores, Mediaset, Intereconomía, etc., da el salto al largometraje. Bien, desde el origen de este proyecto incorporamos a Iberia. Incorporamos a Iberia además de una manera muy práctica y de una manera que desencadenó todo lo que vino después. He soñado tantas veces conocer la vida contigo, ves que yo me siento como iluminado, enamorado. Quiero ser, te quiero entonces porque no estar juntos, caminemos de la mano, conquistamos. Este proyecto no hubiera sido nada absolutamente sin el placement. 60 segundos de presencia de Iberia en la película. Y sin embargo, el placement, esa excusa, ha desencadenado todo lo demás. Un extraordinario proyecto de Brand Content que todavía se está desarrollando. Fijaros, la excusa del placement nos dio pie a piezas en televisión, a piezas en internet y, por supuesto, a elaborar una contundente campaña de relaciones públicas y de publicity que nosotros no habíamos hecho nunca hasta entonces. Vamos a detenernos en lo que hemos denominado las acciones cruzadas. Ese es el gran content de este proyecto, esa integración de los valores de la película, de lo que la película supone para una marca como Iberia. Fijaros, ya desde la home, Iberia hablaba de su vinculación con Tadeo Jones. Durante todo el verano en sus aviones, casi 500.000 niños han jugado a dibujar cómo ven ellos las aventuras de Tadeo Jones. Esta era la mentalidad que se les entregaba a los chiquillos en los aviones para que los dejaran tranquilos, a los que volábamos cerca de ellos. ¿Por qué no hacer un menú infantil? Hay un Tadeo Jones. ¿O por qué no una colección de cuadernos, de pasatiempos, de dibujos? Algo que a los chiquillos les gusta muchísimo. ¿Por qué no terminar todo esto con la Premiere, con la integración de una marca tan potente en la Premiere? De nuevo, todo esto lo que nos quiere llevar es a esto, es a los resultados del proyecto, insisto. Para España es muy importante saber justificar cada euro invertido. Y estos son los resultados. Desde el punto de vista de la visibilidad, el resultado ha sido excepcional. El 90%, los 2 millones de personas que han ido al cine recuerdan la presencia de Iberia. Pero no es ese el objetivo. Iberia no necesita notoriedad. Iberia necesita movilizar valores, transmitir emociones. De nuevo nos vamos al tercer párrafo. Fijaros, estamos hablando de una marca que ha conseguido movilizar emociones, que se percibe como una marca mucho más amable, más cercana, que ha estrechado vínculos afectivos. Y os confieso que esto fue una sorpresa para nosotros. La presencia de Iberia en todo el proyecto se ha percibido como un apoyo a la marca España. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Un apoyo al cine, sí, y un apoyo a la marca España. Bien, vamos terminando. ¿Y el espectador? ¿Qué nos dice el espectador? El espectador es un elemento imprescindible en la ecuación del Brand Content. Bien, nos dice algo de lo que ya hemos hablado esta mañana. Cuidemos los contenidos. Cuidemos los contenidos. Al espectador hay que hablarle el lenguaje de los contenidos, no el lenguaje de la publicidad. El espectador rechaza, censura, nos cuelga el teléfono cuando llamamos para preguntarle por contenidos demasiado publicitarios. Si hablamos de contenidos, estamos en el terreno de los contenidos. Si estamos en la publicidad, debemos de poner el rótulo. Ya termino y no me resisto a terminar sin responder a las preguntas que Jaime nos ha hecho esta mañana. Creo que era parte de lo que se esperaba de nosotros. Y voy a empezar por la segunda de las preguntas que hacía Jaime. ¿Quién debe liderar estos proyectos? Y aprovechando que tengo esta diapositiva aquí, casi lo de menos, pero puestos a que alguien lidere, me parece que debe liderar los proyectos el dueño de la idea. Las ideas buenas escasean, y quien tiene una idea buena tiene un tesoro. Para nosotros, los proyectos
pregunta que hacía Jaime, agencia o anunciante, ¿y por qué elegir? ¿Por qué elegir? Las agencias son muy importantes. Las agencias saben cosas de los anunciantes que nosotros ni imaginamos. Necesitamos a las agencias. Todos necesitamos a las agencias y, por supuesto, necesitamos a los anunciantes. Las agencias son interlocutores privilegiadísimos en la relación con los anunciantes. La tercera pregunta, ¿se puede renunciar a ingresos por tener un mejor contenido? Lo estamos haciendo todos los días. Os aseguro que no estamos en el año 2007, en los que se facturaban 150 millones de euros en acciones especiales en Google España. No estamos en el año 2007. Ahora mismo hay muchísimos parámetros de rentabilidad distintos del puramente económico, que por supuesto es importante, y la ecuación debe de unir esas 7 fuerzas que hemos visto antes. Pero se está renunciando a ingresos para que los proyectos salgan adelante, os lo puedo asegurar. Y sin más, me pongo a vuestra disposición. ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias, Ricardo. ¿Qué papel juega el departamento jurídico de Mediaset en todos los procesos? Os aseguro que esta pregunta no estaba preparada y he tenido tentaciones de acabar la presentación con este tema. En el descanso he hecho un ejercicio, que es el siguiente. He cruzado la calle y he contado los pasos que hay hasta la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que está aquí al lado. Hay 32 pasos, exactamente 17 metros. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que está a 32 pasos a la derecha de este hotel, vigila a las televisiones. Creo que sobra decirlo. Lo cual está muy bien porque las televisiones somos medios masivos y una de las obligaciones que tenemos como medio masivo es cuidar nuestros contenidos. Digo esto porque una de las vigilancias a las que estamos sometidas las televisiones es la de no engañar a nuestra audiencia. Ya solo faltaba. Y el gran contenido en muchos momentos bordea territorios complejos, territorios en los que estamos haciendo publicidad y estamos disfrazándola de contenido. Y yo no digo, y no lo voy a decir que estamos engañando al espectador, digo simplemente que estamos haciendo publicidad bajo el paraguas de los contenidos. Y ojo, las sanciones son grandes, las televisiones estamos muy vigiladas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que está a 32 pasos hacia la derecha, vigila a las televisiones y sanciona de una manera muy grande. Por tanto, cuando me pregunta Miguel que qué papel juegan los departamentos jurídicos, es un papel muy importante, porque los departamentos jurídicos deben delimitar perfectamente lo que es publicidad, que debe ser avisado al espectador de manera inequívoca de lo que no lo es. Pero déjame que profundice un poco la pregunta. La pregunta iba más enfocada a si crees que no hay un marco cerrado y unas reglas del juego claras desde un punto de vista legal en este entorno. Si crees que realmente nos encontramos en un momento en el que el departamento jurídico de una cadena es capaz de decidir de una manera arbitraria con el miedo de que el SETSI o el organismo que sea, el SETSI, pueda poner una multa a la cadena. ¿Sabes lo bueno de tener un departamento jurídico? Que cuando tienes una duda, quiero decir, no puedo decir ni más ni menos que los departamentos jurídicos están para dar su opinión jurídica sobre circunstancias relativamente controvertidas, y esta es una de ellas. Afortunadamente tenemos en Mediaset al menos un equipo jurídico fantástico que se equivoca muy pocas veces, y en este territorio, insisto, hay una delgada línea entre lo que es el contenido y lo que es la publicidad, que os aseguro que no podemos pasar. Las sanciones son muy grandes y estos señores de aquí al lado nos están vigilando, como es su obligación. En el caso de Tadeo, ya que lo has mencionado, ¿podrías darnos cifras de cuánto ha podido invertir Iberia y cuánto de ese... ¿Cuánta de la inversión hecha por Iberia en esta acción de branded content ha sido gastada en la película y cuánto ha sido gastado en las propias acciones que llevan adicionales a hacer? Pues mira, esta es una pregunta comprometida a la que obviamente no podemos contestar. Tenemos por costumbre no revelar las inversiones, pero sí podemos entrar en ese detalle. Fijaros, este es un proyecto que, como habéis visto, se ha articulado en torno a 4 o 5 patas. La pata del product placement como detonante de todo lo demás. El 25% de la inversión de Iberia en este proyecto, que es una inversión que puede parecer millonaria
porque ha tenido una repercusión extraordinaria, pero no es una inversión millonaria, es una inversión modesta para una película modesta, que luego ha funcionado muy bien. El 25% de todo el presupuesto en su origen fue el placement. Después vino la televisión, internet, la premier y el conjunto de acciones cruzadas, que ahí sí es donde las marcas, Tadeo, Iberia, se han encontrado de una manera bastante eficaz y bastante notoria. Una última pregunta. ¿Puedes decirme si hay algún caso en el set de branding content en el que el anunciante o la productora no haya tenido que invertir en una campaña de comunicación alrededor del propio contenido? Se me ocurren varios, sí. O tienes algún elemento que demuestre que Norit se tuvo que gastar algo distinto del brand content, o que Danone, después de mi primer Danone, Miguel. Pues ahí tienes dos casos. Norit, Danone, si me dejáis pensar seguramente se me ocurrió algo. Sí, creo que con dos. Sí, por ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Ricardo, en primer lugar, felicidades por la presentación. No conozco tu formación, pero creo que has encontrado tu hueco porque creo que es una presentación donde se vende muy bien y donde si algún día yo tengo que fichar a un abogado porque cometo un delito, creo que te llamaré a ti. Porque creo que la capacidad, y no digo que hayas mentido, pero la capacidad para vender y meter en el mismo saco acciones como product placement, ver a Jesús Vázquez vendiendo en una telepromo, Bimbo, que llamemos a esos mensajes de contenidos de marca, yo creo que nos estamos equivocando. No sé si hay que buscar una definición consensuada entre todos. No era mi intención interrumpirte, pero simplemente porque se entienda, yo no he dicho que ese momento interno de Bimbo fuera un gran content. Ah, pues lo he entendido mal. Y si se me ha entendido así, os pido disculpas. Yo he dicho que una acción tan maravillosa, que llevo 6 meses de trabajo como mi primer Danone, lo vieron 100.000 personas, ese capítulo en concreto, el conjunto de acciones de mi primer Danone lleva ya más de 2 millones de espectadores acumulados. La acción de anoche de Bimbo, que es un momento interno del libro, Jesús Vázquez sentado en el plató de La Voz hablando de Bimbo, lo vieron más de 6 millones. Solo pretendía decir que necesitamos complementar las acciones. Yo lo he entendido mal. Lo que mi pregunta no iba tanto por eso, iba más en el sentido de ¿hasta qué punto crees tú que está lastrando el desarrollo de branded content el hecho de que en la mayoría de los canales o de los grupos de comunicación de televisión, como ocurre en el tuyo, en Mediaset, haya dos empresas que son absolutamente independientes, con 2 consejeros delegados independientes, hablo de Publi España y de Telecinco, de los canales, con 2 consejeros delegados independientes y donde contenidos siempre va a haber una injerencia por parte de una marca que tenga la osadía de construir un contenido? Quiero tu opinión sobre si tú crees que la estructura actual de empresa que tenéis en el grupo favorece o lastra el desarrollo de proyectos de branded content de los de libro para los anunciantes. ¿Sabes lo que ocurre? Que como esta estructura lleva 25 años demostrando que funciona, y mira si funciona, que prácticamente todos los grupos audiovisuales en nuestro país se han configurado en torno a esa separación de los contenidos y de la publicidad, creo que no es el momento, francamente, de pensar si alguna estructura sería mejor. Yo lo que te digo, y hablo desde mi experiencia, es que cuando hay un proyecto se puede hablar con la cadena, cuando hay una idea se puede hablar con la cadena, y fíjate si es así, que el sentido inverso funciona de una manera absolutamente directa. La cadena nos llama con determinados contenidos en los que ve la posibilidad de presencia de anunciantes. O sea, que quieren financiación para un contenido que no pueden pagar. ¿Perdóname? Que quieren financiación para tener un contenido que probablemente por restricciones presupuestarias no pueden tener. No, y no me tengo que ir muy lejos. En Publi España sabemos que vamos a emitir La Voz prácticamente desde finales del año pasado. Desde el primer momento en el que se cerró el acuerdo con Talpa para la producción de La Voz, estábamos sentados con la cadena para articular un conjunto de acciones, algunas tan obvias como la de Bimbo, otras muchísimo más complejas como el proyecto de Sony, que es brand content y es muchísimas otras cosas más. No estoy hablando de que la cadena necesite a alguien que le pague la fiesta, ni muchísimo menos. Estamos hablando de que hay contenidos que la cadena entiende muy abiertos a anunciantes, otros no tanto. ¿Pero tú consideras que la cadena está preparada para poder abrir un hueco en prime time ahora mismo o dentro de algunos meses a un proyecto que venga liderado o creado por una agencia o por un anunciante y que la marca haya sido la que cree el contenido? Tenemos 7 cadenas. ¿Por qué no? Tenemos
En España no hacemos los contenidos. Los señores de los contenidos son los de la cadena, pero hay 7 cadenas. En España, en Mediaset hay cadenas pequeñas, absolutamente targetizadas, a los que se puede proponer un proyecto de hombres, un proyecto de mujeres en Divinity o, ¿por qué no, un proyecto de niños? Yo entiendo que sí, está preparada. La realidad luego nos dice que los proyectos arrancan con muchísima fuerza y por el camino nos vamos encontrando problemas, pero el mundo no es perfecto y la publicidad nunca lo ha sido, desde luego. Una pregunta, es que si me he quedado un poco suelto, cuando planteas mi primer Danone, ¿se invierte el mismo esfuerzo, recursos en darle visibilidad a ese proyecto de gran content que a la voz? Te diría que bastante más. Lo que ocurre es que Danone ha planteado una de esas estrategias que nosotros, o que yo os trasladaba aquí como óptima. Esa acción de Danone, esa pieza emitida en Divinity, es solo un elemento más de una acción enorme de Danone, que incluye presencia en su propio canal de YouTube, que incluye redes sociales, que incluye escuchar de una manera activa a los espectadores del programa, a los consumidores de Danone. Digamos que el Brand Content es tan solo una excusa que ha activado todo lo demás en una marca como Danone que tenía ya mucho del trabajo hecho. Igual de exitoso, no porque fueran 33.000 versos. No, absolutamente. Me parece que esto es la acción de Bimbo en televisión. Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, pero por eso precisamente el primer consejo que dimos a Bimbo, si es que nosotros pues alguna vez podemos dar alguno, es: esto está muy bien, pero tienes que tener preparada toda tu estructura de redes sociales, de página web, de presencia en los canales online, de la voz, hasta en la propia aplicación de la voz en el móvil, tiene que estar absolutamente orientados a lanzar el mensaje de Bimbo o de cualquier otro anunciante. Insisto, para nosotros el Brand Content es tremendamente importante en un conjunto de acciones muchísimo más amplio que deben de estar todas orientadas a trasladar los valores del anunciante, a vender, por supuesto, pero también a trasladar los valores de los anunciantes. Yo quería saber, vosotros, ¿qué relación tenéis realmente con el departamento de contenidos? Porque si os planteáis el Brand Content, yo entiendo que vosotros podríais proponerle a la cadena programas y acciones que le interesaran. No solamente sería que el departamento de contenidos os pida a vosotros que vendáis sus productos. ¿Vosotros estáis preparados para hacer eso? ¿Ya lo hacéis? Sí, de hecho en el equipo de producción de acciones especiales hay 2 personas repartidas por cadenas encargadas de la interlocución con la cadena para hablar, te diría semanalmente, pero no lo cumplimos, es diariamente, para hablar con la cadena de todos y cada uno de los proyectos que van surgiendo. En su origen fue una sola persona, tenemos 7 cadenas, hemos agrupado las cadenas en Telecinco y 4, 2 personas del equipo de producción de especiales. Su trabajo es canalizar las relaciones con la cadena. ¿Y los proyectos que os llegan casi siempre son de agencias o también os llegan de productoras? Esto es una pregunta curiosa. Nos llegan de todos los sitios. Quiero decir que tienes relaciones tan leales y tan estables con las agencias para que prácticamente, María, por ejemplo, si me equivoco, hubo un tiempo en el que habíamos puesto una fecha mensual en el calendario para vernos con Arena, igual que con otras muchas agencias de medios. Te llegan de las productoras, muchísimas productoras se dirigen a Google España, porque hay muchísima, antes me encontraba un buen amigo, José Antonio, porque hay muchísima gente en productoras que conoce el mundo de Google España o el mundo de las comercializadoras o el mundo de las cadenas, y al final, en el fondo, las cosas son mucho más sencillas. Yo no sabría hacer qué reparto, qué porcentajes pesa cada uno. Y te llegan proyectos de los anunciantes, experiencias de éxito en otros países que quieren trasladar a España, porque ya han funcionado en otros países. ¿Por qué no hablar de estos proyectos también? Gracias, Eduardo. Muchas gracias. De todas formas, os quiero recordar a todos